Bueno, iniciamos la clase 15 de Ingeniería y Sociedad. En esta clase lo que vamos a ver es, bueno, cómo evolucionó esta fábrica de aviones desde el fin de los proyectos Pulquis. Habíamos dicho que en la década del 60 del siglo pasado el gobierno nacional decidió, bueno, no fabricar aviones a reacción en el país, sino comprarlos en el exterior. Esto tenía la ventaja de contar con una tecnología que ya funcionaba, que ya estaba probada, lo cual le daba un poco más de seguridad a los pilotos. Recordemos que el Pulqui 2 tuvo 2 accidentes fatales en los ensayos, en las pruebas del avión. Y bueno, y esto no le dio mucho prestigio, digamos, al Pulqui 2 entre los pilotos argentinos. Por otro lado, para comprar avión en el exterior había que ir al exterior y probarlos, y bueno, para los pilotos era más interesante, digamos, irse a Estados Unidos a probar aviones que venir a probarlos acá en la ciudad de Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, esto hizo también que bueno, se decidiera comprar aviones Sabre a los Estados Unidos, que son los que van a proveer, digamos, de aviones a reacción a partir de la década de los 60. Estos aviones Sabre en realidad fueron un fiasco porque, digamos, eran aviones usados, hubo que hacerle ajustes, se necesitaban unos 200 y llegaron alrededor de 40 aviones Sabre. Muchos de ellos no se los pudo arreglar. Y bueno, y la fábrica se transformó en una empresa de arreglos de aviones más que de fabricación de aviones. A fines de los 60 se inició un proyecto de fabricación de un avión, pero ya no de un avión de alta tecnología como eran los aviones a reacción, sino los típicos aviones a pistón, digamos, de motor a explosión, que fue el avión, el Pucará, ¿no? Este avión, bueno, fue exitoso, digamos, porque era un avión simple, confiable. Bueno, aquí en la Argentina ese avión se usó en la lucha de la década del 70 que hubo contra la guerrilla, digamos, los militares cuando tomaron el gobierno en las dictaduras. Se enfrentaron, digamos, a un grupo podemos decir, de jóvenes que siguieron el ejemplo del Che Guevara y trataban de hacer una revolución socialista en nuestro país. Para eso se establecieron en la provincia de Tucumán, allí crearon una zona controlada por la guerrilla, y bueno, esa zona fue atacada por estos aviones Pucará, y bueno, el Pucará era un avión lento, muy blindado, que podía despegar de pistas con pocos metros de extensión. Algunos se vendieron a países latinoamericanos, y también se usó en otro conflicto que tuvo la Argentina, que fue la guerra de Malvinas. Allí en Malvinas, en 1982, el 2 de abril del 82, ¿no es cierto?, otro gobierno militar, que fue el de la última dictadura, el general Galtieri,
viendo que su gobierno estaba en una crisis económica muy grave, decidió tomar las Islas Malvinas, que estaban como ahora en poder de Inglaterra, para lograr el apoyo del pueblo argentino. Esas islas tienen una historia, ¿no es cierto? Esas islas son, en enero de 1833, del siglo XIX sería, nosotros vimos en la Revolución Industrial que Inglaterra se expandió por todo el mundo gracias a su producción industrial y necesitaba vender sus productos y comprar materias primas a nivel mundial. Por eso, digamos, es el primer país colonialista que se expande hacia otros países. Y bueno, en el siglo XIX, para pasar del océano Atlántico al Pacífico, la única manera era a través del estrecho de Magallanes, que está allá en el sur de nuestro país. Y bueno, y las Islas Malvinas parecían como unas islas útiles a la hora de que los barcos pudieran cargar carbón, repostar. O sea, repostar es prepararse para el cruce del estrecho, que era un cruce peligroso por las tormentas, digamos, por los vientos que hay en el sur. Bueno, en 1833 estas islas estaban ocupadas por Argentina, con una escasa población, podemos decir. Pero bueno, aparecieron los ingleses con sus barcos, por la fuerza tomaron las islas, y a partir de 1833 esas islas pertenecen, digamos, a Inglaterra. Todos los reclamos diplomáticos hechos por la Argentina, digamos, no forzaron a los ingleses a devolver esas islas. Y bueno, en 1982 el gobierno militar argentino invade las islas, apresa a los soldados ingleses que estaban allí defendiéndola. Bueno, y sí, mantiene a la población inglesa allí, de alrededor de entre 1.000 y 2.000 personas. Aún hoy son los habitantes de esas islas. Y bueno, Inglaterra decide reconquistar esas islas, manda sus barcos, y bueno, hay una guerra allí de 74 días, que es ganada por Inglaterra. Bueno, en esa guerra, decíamos, el avión Pucará, digamos, se utilizó también porque era un avión que podía aterrizar y despegar en islas en aeropuertos improvisados, digamos. Y bueno, y fue el último uso que se le dio un poco a este avión, prácticamente 20 años después de haber sido fabricado. Aún hoy los Pucará todavía existen y vuelan, digamos. Y es un avión que fue exitoso, podemos decir, en el sentido de que se vendió en el exterior y bueno, tuvo alguna aplicación, digamos, ¿no? Y bueno, y por último, andando la década del 80, tenemos el avión Pampa, que es un avión de entrenamiento, un avión a reacción. Argentina, en la época del gobierno de Alfonsín, implementa un poco este proyecto, que es un avión, digamos, de entrenamiento. De ese avión, bueno, se han construido varios prototipos, se ha intentado vender al exterior, pero no ha tenido éxito. De hecho, falleció un piloto en Inglaterra por probar, cuando mostraba este avión. Bueno,
eso también influyó para que no fuera vendido al exterior. Pero bueno, es un avión con el cual se sigue trabajando actualmente, sí, FADEA, la fábrica de aviones, fábrica argentina de aviones. Bueno, actualmente tiene este proyecto, digamos, hay muchos proyectos en la fábrica que ojalá se empiecen a materializar, ¿cierto? También se está trabajando en aviones no tripulados. Eh, y en aviones básicos para uso civil. Se fabrican aviones también para fumigación, pero digamos a un nivel de prototipo estamos recién, eh, muy lejos de lo que fue la fábrica en la época de oro, ya en la década de los 40 y de los 50, donde prácticamente en un año del prototipo se pasaba ya a probar el avión, digamos. Estos son proyectos a largo plazo que, que ojalá revivan un poco la situación que se encuentra actualmente esta fábrica. Muchos años después de la fábrica, de la creación de la fábrica de aviones en Córdoba, que fue en 1927, a fines de los 50 y principios de los 60, se crea Embraer, que es la empresa, digamos, brasilera de aeronavegación, podemos decir, ¿no? Que vendría a ser la versión brasilera de nuestra fábrica de aviones. Esta empresa, un poco por lo que sucedió con la fábrica de aviones en Córdoba, es totalmente distinta en su origen y en sus objetivos. Nosotros vimos que la fábrica de aviones de Córdoba en la década del 50 intentó, digamos, desarrollar aviones de alta tecnología, trayendo en parte para ayudar a esto a personal capacitado del exterior, en una competencia, podemos decir así, a nivel mundial, para ver qué país ganaba, digamos, en cuanto a velocidad y prestaciones de los aviones, digamos, ¿no? Bueno, la fábrica Embraer no tuvo esta estrategia, en parte por los fracasos que hubo en la Argentina, digamos, ¿no? Es decir, la fábrica se crea también dependiendo de las fuerzas militares de Brasil, pero digamos el objetivo era fabricar aviones no para competir, digamos, en desarrollo tecnológico con los aviones más avanzados que había, como fue el caso de la República Argentina, sino que se diseñaron aviones que tuvieran aplicación dentro del Brasil, que sirvieran a las necesidades que tenía el país y no, digamos, aviones para competir, digamos, ¿no? En cuanto a avances tecnológicos. La creación del Pulqui 2, nosotros lo vimos, tenía el objetivo de crear el avión más rápido del mundo, podemos decir, que rompiera los récords de velocidad. Bueno, nada de esto se planteó en la empresa Embraer, sino que el objetivo era, bueno, Brasil necesitaba aviones, qué tipo de aviones y fabricar esos aviones, digamos, ¿no? También el objetivo era no solamente fabricar aviones de uso militar, sino también desarrollar aviación civil, es decir, desarrollar aviones que pudieran servir
para el transporte de personas o de mercaderías, y no solamente que tuvieran una aplicación militar. También contó Embraer con el aporte de diseñadores extranjeros, y bueno, van a desarrollar un avión que fue el del Bandeirante, que fue el avión exitoso, digamos, que sobre todo a partir de la década del 70, va a hacer que Embraer, casi sin buscarlo, digamos, va a tener un avión que incluso va a vender al exterior de manera exitosa y va a ser un éxito comercial, podemos decir. El Bandeirante no es un avión a reacción, sino que es un avión a motor a pistón, es un bimotor, pero es un avión, digamos, barato para producir y útil para recorrer las inmensas distancias del Brasil. Este avión, si bien se inició como un avión de uso militar, como transporte, rápidamente se empezó a fabricar para utilizarlo en las líneas comerciales. Y bueno, este avión fue vendido a los Estados Unidos, porque Estados Unidos ya desarrollaba solamente en su fábrica aviones a reacción, y bueno, las líneas comerciales necesitaban aviones a pistón porque eran más baratos y eficientes cuando había que cubrir distancias no muy largas. Entonces este avión a reacción vino a cubrir esa necesidad del mercado estadounidense. Y bueno, y fue un éxito comercial, digamos. A partir de este avión, el Bandeirante es un nombre, digamos, es una palabra portuguesa que significa contrabandista. Tiene que ver con la Argentina porque los bandeirantes eran en el siglo XIX, más bien fines del siglo XVIII. Bandeirantes se llamaba aquellos comerciantes o esclavistas portugueses que invadían parte de Paraguay y de Argentina ilegalmente y buscaban indios para esclavizar, digamos, básicamente, y se los llevaban a Brasil porque en esos años ya, no se olviden que en Argentina a partir de 1813 no hay más esclavos por ley, y bueno, y en Brasil va a haber esclavos hasta fines prácticamente del siglo XIX, entonces la búsqueda de indios para esclavizar y venderlo como esclavo, digamos, era la actividad que hacían los bandeirantes, digamos, ¿no? Bueno, este avión, con este nombre poco feliz, podemos decir, bueno, fue un éxito y hizo que la empresa ganara dinero, digamos, y entonces empezara, digamos, ya a preocuparse por fabricar aviones de uso militar, pero también por buscar diseñar, construir, probar y tratar de vender aviones de uso civil que fueran un negocio para la empresa, ¿no? Entonces, con el tiempo apareció la necesidad ya de fabricar aviones a reacción, y bueno, y es así como actualmente Embraer es una empresa que está considerada dentro de las 3 grandes empresas aeronáuticas que hay a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí, en Europa está Airbus, la Boeing en Norteamérica y Embraer en Brasil,
digamos, es la tercera empresa, digamos, en fabricar aviones a nivel mundial, lo cual hace bueno, que Embraer sea una empresa reconocida internacionalmente, y que en el 2019, si hace el año pasado, esta empresa, gran parte de la empresa fue comprada por la Boeing norteamericana, y bueno, parte de esa empresa ya podemos decir, bueno, no pertenece a capitales brasileños, pero siguen fabricando aviones de alta complejidad, ya en colaboración con la Boeing. También hay, digamos, la fábrica de Córdoba, FADEA, hace unos años atrás, también tiene convenios con Embraer para fabricar parte de los aviones de Embraer aquí en Córdoba, ¿no? O sea que, bueno, de cierta forma, una estrategia de FADEA fue, bueno, buscar la manera de unirse al éxito de Embraer y tratar de colaborar en el desarrollo de esta empresa, digamos que, bueno, evidentemente fue mucho más exitoso que la fábrica de aviones de Córdoba, digamos, donde se vendió al exterior solamente algunos aviones Pucará, fueron los únicos aviones que pudieron venderse afuera. El resto fue una producción que se utilizó en la Argentina y que nunca se negoció siquiera comercialmente para alimentar la aeronáutica en nuestro país, digamos, ¿no? Es decir, no se fabricaron en serie aviones de uso civil en Córdoba como sí sucedió con esta empresa brasilera. Bueno, esto es un ejemplo de distintas estrategias, digamos, una fue exitosa y continúa produciendo que Embraer, y otra, digamos, que apuntó a un desarrollo tecnológico demasiado elevado, y donde los cambios de gobierno, en el caso argentino, bueno, cada gobierno que asumía, digamos, rompía con lo que se había hecho e inicia su propia visión de lo que debía hacer la empresa. En esto las dictaduras militares fueron determinantes, mientras que en la empresa brasilera, digamos, la producción y la planificación no se alteraban rápidamente, sino que había una política a largo plazo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estas diferencias significaron en mucho la diferencia de éxito de ambas empresas.